Santander es la cuna de la libertad de América. Bucaramanga, su capital, fue considerada la metrópoli de Colombia. Es aquí, en un territorio enclavado entre mesetas y depresiones de la cordillera oriental, donde se desarrolla uno de los proyectos culturales más relevantes de la ciudad, que rinde un homenaje a los protagonistas de su historia, el Museo Guá. Hola, soy Isa González. El Museo Guá es un sueño hecho realidad. Hace más de 50 años, durante las excavaciones del terreno para la adecuación del Parque Memorial Jardín en La Colina, hallaron unas vasijas arqueológicas provenientes de una tribu indígena local que fueron avaladas por el ICANN. Mi madre, María Cristina Ordóñez de González, las guardó celosamente hasta que años después diseñamos el museo que hoy dirijo, con el guión del sociólogo Emilio Arenas y el apoyo de la colección fotográfica de la familia Gabaza. Estoy gratamente sorprendida con la acogida que ha tenido el Museo Guá entre los santanderianos que nos visitan. Museo Guá, donde la memoria vive. La muestra arqueológica encontrada en el Parque Memorial Jardines La Colina contiene objetos que datan del año 1300 después de Cristo. Está compuesta por vasijas diversas, collares, hachas y usos de tejido que no pueden faltar, pues los indígenas que habitaban la región se destacaban por la calidad de sus tejidos. Soy Emilio Arenas, yo desarrollé el guión de este museo. Es en realidad, muy concretamente, la historia de Bucaramanga. Para hacerlo, tuve que contar con un bagaje muy amplio de conocimientos, cerca de 40 años de investigación, mucha imaginación, pero eso da frutos, documentos como estos, y no son todos, que dan sorpresas y las seguirán dando, nuevas interpretaciones de la historia. Y esto no es fácil. El principal archivo de Bucaramanga sigue siendo el de la Notaría Primera. Y personalmente dirigí durante 5 años a un grupo de investigadores para hacer las 10.000, 20.000 fichas. Ya ni lo recuerdo, eran decenas de millares, pero al final teníamos toda la historia de la ciudad en la cabeza, o al menos la de su periodo del siglo XIX. Eso se aprovecha en el momento en que tenemos de esa época la colección del fotógrafo Quintilio Gravaz. Entonces podemos interpretar todos los contextos, lo que quiso decir, e incluso lo que no se dijo, que es también parte importante del relato. En el recorrido por el Museo Guá podemos conocer los cambios de la joven Bucaramanga, que van desde la llegada de los españoles, la desaparición de las tribus indígenas, la llegada de los inmigrantes alemanes y europeos, el crecimiento del comercio, la Guerra de los 1000 días y el desarrollo de la capital santanderiana hasta nuestros días. Comienzo diciéndole que a este personaje, George von Lengerke, se le sacó de contexto. Ese fue el error, una novela, una producción de televisión y el imaginario hizo el resto. Pues bien, el señor tuvo su centro de operaciones en Bucaramanga. Fue el que entendió la ciudad y el que hizo cambiar el circuito comercial. Sin eso Bucaramanga no hubiera sido lo que hoy es. Así que de ahí en adelante, y con todos los alemanes y otros extranjeros que llegaron, unidos a gente local, produjeron ese milagro económico de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. En pocos años, la capital, que era el Socorro, perdió su lugar y Bucaramanga se convirtió en el centro de operaciones del comercio en la región. Fue la tercera ciudad en contar con el servicio eléctrico después de Bogotá y Ciudad de Panamá hace más de 130 años, y el surgimiento de importantes comerciantes, uno de ellos discípulo de Lengerke, el hacendado y urbanista Reyes González, quien contribuyó con el crecimiento de Bucaramanga al oriente de la meseta. La Guerra de los 1000 días duró 3 años entre 1899 a 1902 y se convirtió en la confrontación más sangrienta del país. Cerca de 100.000 personas murieron y varias de las batallas tuvieron lugar en Bucaramanga. Después de mucho leer,
de creer que la guerra de los 1000 días era otra guerra más entre liberales y conservadores, cuando enfrenté todo el material de acción me di cuenta de una cosa: estaba antecedido casi por meses por la estrepitosa ruina del monocultivo del café en Santander, 3/4 partes de la producción nacional. Y tuve que reentender o replantearme todo lo que creía respecto al conflicto. Y ese es el motivo por el cual ese periodo de la guerra, que culmina con la batalla de Palo Negro, al occidente de Bucaramanga, está dado en torno a los centros cafeteros más importantes del antiguo departamento. La guerra de los 1000 días marcó para Bucaramanga un declive. De eso solo vamos a recuperar 10 años después con el tabaco, la producción de cigarros. Pero de ahí en adelante nosotros nunca volvimos a tener el lugar que tuvimos anteriormente en el contexto nacional. En 1950, la ciudad se expandió hacia la hacienda cabecera del llano. El automotor y su uso por las clases adineradas facilitó la expansión de la ciudad hacia los predios de la hacienda cabecera. Los herederos de David Puyana le vendieron los terrenos a Gabriel González Orzano, fundador del Parque Memorial Jardines La Colina a principios de los 70, que contó con el apoyo de la Diócesis de Bucaramanga, Ultrasan, la UTC y la firma Escandón Mambi y compañía. Hoy, el Parque Memorial Jardines La Colina se posiciona como uno de los mejores parques cementerios de nuestro país, una de las empresas más representativas de nuestra ciudad, y se constituye como patrimonio memorial e histórico de Bucaramanga. El museo trasciende más allá de la casona colonial. Jardines La Colina ha querido que nuestros conceptos históricos sean compartidos con la mayor cantidad de personas. Por eso emitimos nuestras cápsulas Vivamos la Memoria en distintas emisoras de la ciudad y publicamos constantemente contenido en nuestras redes sociales. Síguenos y visítanos. Es muy importante realmente estos espacios que nos brinda el museo para tratar de entender y aclarar muchas de las dudas, especialmente el nombre de Bucaramanga, por qué se conmemora estas fechas y por qué estamos cumpliendo 400 años. Y realmente es retroceder el tiempo para darle ese valor significativo a nuestros orígenes. Para nosotros los jóvenes es muy importante conocer la historia de nuestros orígenes y el museo es una ventana a ese conocimiento. Hay cosas que uno jamás hubiera conocido si no es porque hemos venido a hacer este recorrido. He visto estas fotos llenas de historia por primera vez y he quedado maravillada. En memoria de María Cristina Ordóñez de González, 1938-2018. Por muchos años lo soñó, lo estudió, lo forjó y lo logró. Museo Guá, donde la memoria vive.